daremos inicio a este evento que hemos denominado de un activo subutilizado a un desarrollo exitoso. Vamos a presentar a cada uno de los expertos que conforman el panel. Iniciamos con Quique Godoy. Él es un reconocido economista, consultor en desarrollo urbano, fue concejal en la Municipalidad de Guatemala en el periodo del año 2000 a 2008 y actualmente es conductor de temas y debates por Radio Infinita. Continuamos con Diego Martín Mengíbar, del bufete de abogados Consortium Legal. Él es socio líder en Derecho Tributario para El Salvador, con más de 15 años de experiencia en los sectores de impuestos, seguros, infraestructura y tecnología. Ha sido asesor legal de compañías reconocidas tanto locales como internacionales y ha sido líder local en el proceso de negociación y adquisición en el rubro hotelero. Continuamos con José Villarreal. Él es socio fundador de Orange Investment y director de inteligencia y nuevos negocios. Su alta experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, ingeniería financiera, inteligencia de mercados y estructuración de proyectos le ha permitido crear más de 250 casos de negocio para la planeación de proyectos inmobiliarios en México y Centroamérica. También participa con nosotros Oliver Hartleven, de la empresa Ivy Group. Él es director de la práctica de urbanismo para la costa oeste, reconocido arquitecto y planificador urbano con más de 20 años de experiencia en planeación urbana, maestra, movilidad y vivienda. Trabajó también durante 17 años en la Municipalidad de Ciudad de Guatemala. Actualmente es líder de varios proyectos de desarrollo orientados al transporte, planeación maestra y participación ciudadana en Canadá, Estados Unidos y Centroamérica. Finalmente, presentamos a Oliver Leonowitz, quien es director comercial y nuevos negocios para Calidad Inmobiliaria. Cuenta con una experiencia de más de 6 años coordinando equipos comerciales y multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos corporativos, residenciales e industriales. Dirige actualmente la comercialización de los nuevos servicios de desarrollo inmobiliario de Calidad Inmobiliaria, que están enfocados en brindar opciones de construcción a la medida y desarrollo de proyectos para terceros. Dejo con ustedes a Quique Godoy, quien dará inicio al diálogo. Buenos días y gracias, Daniela. Gracias a nuestros otros acompañantes para el evento del día de hoy. Y la idea un poco hoy es compartir con ustedes o discutir con ustedes y con nuestros expertos que nos van a acompañar cómo pasar de un terreno que probablemente tenemos o estamos buscando a un proyecto, poder darle un uso mucho más eficiente a una propiedad. Y para eso vamos a conversar con expertos desde el área legal hasta el área de desarrollo de ciudad y todo lo que está en medio es lo que nos va a ayudar a entender un poco este modelo. Así que vamos a dar inicio justamente con las personas que nos indicó hace un momento Daniela que nos acompañan y para hacer ese camino quiero empezar un poco casi que por el principio, como nos decía Diego Martín Mengíbar ayer, que es abogado de Consortium. Y Diego, bienvenido y hablemos un poco de si tienes un terreno y quieres potencialmente entender cuál es el potencial del terreno, hay algunos requisitos legales, normativas, tanto en El Salvador como en Guatemala, que debes evaluar primero. Hay ciudades que tienen planes de ordenamiento territorial, hay ciudades que no lo tienen, pero hay normas también nacionales y hay normas, en todo caso, municipales. Hagamos un pequeño repaso, solo para que la gente comprenda de qué estamos hablando, para partir de un terreno a volverlo a un proyecto. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Sí, la realidad es que uno de los errores muy comunes que cometen los inversionistas, por lo menos los inversionistas más principiantes en este tipo de cosas, porque ya los inversionistas que han desarrollado varios proyectos, pues obviamente todo esto lo aprendieron con la experiencia, pero cuando uno es inversionista por primera vez o quiere asociarse con un grupo de inversionistas para realizar este tipo de desarrollos, lo primero que tiene que hacer es no solo encontrar el terreno ideal desde la perspectiva técnica, sino que también desde la perspectiva jurídica. De nada va a servir tener el terreno perfecto si ese terreno, por ejemplo, está en una zona protegida por la ley, en donde entonces no puede construir absolutamente nada, porque nadie le va a otorgar ningún permiso para hacerlo.
o si el terreno en el que se encuentra tiene altas limitaciones medioambientales. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que hacer un inversionista es precisamente buscar asesoría para determinar varias cosas previo a realizar la compra de ese terreno. Una de ellas es hacer un due diligence o una auditoría legal que le permita ver las factibilidades jurídicas de poder desarrollar ese proyecto, empezando por el corazón de todo proyecto, que es el permiso medioambiental, si va a necesitar permiso medioambiental o no. El hecho de que no necesite permiso medioambiental no quiere decir que no tienes que ir a la autoridad medioambiental a realizar un procedimiento previo para determinar esa nota precisa de que no requieres ese permiso medioambiental. Por ejemplo, cuando un terreno está ya en una zona urbana totalmente desarrollada, diferente a un terreno que esté fuera de una zona urbana. Lo siguiente es ver precisamente si ese terreno se encuentra en una zona en donde necesites algún tipo de permiso especial para desarrollar el tipo de proyecto que quieres, y si el tipo de proyecto que quieres está definido para ese terreno. Hay propiedades magníficas en diferentes zonas que tienen fuertes restricciones para ser únicamente habitacionales o únicamente comerciales o únicamente industriales. Entonces, no necesariamente se tiene la posibilidad de crear esa situación mixta en la zona donde se encuentre el terreno. En fin, ese due diligence va a ser importante también para determinar si el terreno tiene problemas en el pago de sus impuestos, a qué municipalidad pertenece. Hay terrenos que son tan grandes que no solo pertenecen a una municipalidad, a veces pertenecen a más de una municipalidad, y eso hace un poco más complejo el tema. Si la municipalidad es la autoridad única ante la cual tienes que ir para construir, o si esta municipalidad se ha asociado, por ejemplo, en algún tipo de oficina técnica, como en El Salvador sería la OPAMS, y otras que existen, porque la OPAMS no es la única que existe, o si tenemos que ir al Viceministerio de Vivienda Urbana. En fin, todo este tipo de situaciones las tenemos que ver, o si tienes inclusive mecha de agua, ¿verdad? Porque puede ser que no tengas mecha de agua o que no tengas tampoco aguas negras, y la solución muchas veces en algunas zonas permite construir cierto tipo de soluciones para el tema de aguas negras, que pueden ser desde muy costosas hasta mucho menos costosas, pero eso puede cambiar todo el perfil de tu proyecto. Gracias, Diego. Vamos a ir regresando un poco a los temas, pero voy con Oliver Hartleben, porque justamente, Oliver, con vos hablamos varias veces o muchas veces acerca del tema de la gestión de uso de suelo. Trabajaste 17 años en el tema, has trabajado ahora fuera de la Municipalidad de Guatemala ya en temas similares, pero justamente cómo la gestión de uso del suelo termina dándole valor o no a tu propiedad, porque está la premisa en real estate que es location, location, location. Pero location, hay cosas a las que yo no tengo control, que es qué va a ser mi vecino, qué va a ser el vecino de enfrente, o qué va a ser la MUNI o el gobierno en mi entorno. Hablemos un poco de eso, cómo impacta lo que pasa en el entorno del terreno el potencial de un proyecto. 100%, y me robaste mi primera línea, que era location, location, location. Pero si la haces un poco más fino, el location se parte en dos grandes vertientes. Es en el término de qué es lo que le da valor al terreno y qué es lo que potencialmente le genera una minusvalía. Las dos vertientes son lo que es intrínseco del terreno, y lo otro, que justamente es lo que has aludido, es lo que pasa alrededor. Y lo que pasa alrededor, sí, claramente tiene que ver lo que sucede en el barrio, en la cercanía del terreno. No lo que pasa a 10 kilómetros de ahí, pero en lo que pasa en la cercanía, que puede tener un impacto negativo. Lo que los economistas como vos llaman externalidades negativas. Si tenés una pollera a la vecindad o un botadero ilegal, o si está planificado por la municipalidad una terminal de transporte donde va a generar un montón de tráfico, pues obviamente eso tiene un impacto negativo. Bueno, pero también negativo si vos estás buscando hacer algo que no vaya de la mano con esos usos que hay. Por supuesto, porque obviamente si es compatible, si querés hacer un centro comercial, tener tráfico de buses, por ejemplo, y de eso conoces vos igual que yo, ¿verdad? Puede ser la cosa más beneficiosa que puede existir, ¿verdad? Entonces es compatibilizar lo que está pasando alrededor. Pero yendo un poco más allá,
en realidad ese location, y comenzando por las partes que tienen impacto sobre el valor de la tierra, en realidad lo podés poner en 3 subcanastas. La primera canasta que genera valor, que tiene que ver directamente con lo que tradicionalmente asociamos con valor, es la distancia, es la conectividad que hay con el resto del área metropolitana, si lo quieres ver así. Es decir, hay una razón por qué un terreno en la calzada Roosevelt, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, es más valioso que un terreno en lo recóndito de la zona 16, ¿verdad? Y es porque esa calzada Roosevelt, comparado, es mucho más accesible a mucho más área, ¿verdad?, que un terreno que no está tan bien conectado. Entonces la conectividad vial es una de esas subcategorías. La segunda, que está ligado con la accesibilidad vial, pero no es en la accesibilidad vial, es qué amenidades tenés alrededor. No es lo mismo estar en un área rural donde el acceso al siguiente hospital te queda a kilómetros o en veces a horas de distancia, que si estás ubicado en la Diagonal 6, donde hay 3-4 hospitales a la vecindad. Y estoy hablando de hospitales, pero estamos hablando de los usos que atraen tráfico porque proveen servicios. Estoy hablando de temas como centros comerciales, mercados, aún parques, etcétera, a donde tú puedes ir. Esa es la segunda subcategoría de todo lo que hay alrededor. La tercera es lo que pasa en el contexto próximo, que era lo que estábamos hablando justo antes, ¿verdad? Que es qué es lo que sucede alrededor. Pero también tiene mucho que ver con qué otras cosas hay alrededor. Es decir, aun cuando no hayan externalidades negativas o positivas, porque un campo de golf es una externalidad positiva, aun cuando no las existan, el nivel socioeconómico de lo que tienes alrededor impacta lo que puedes tú hacer o el valor de la propiedad en sí mismo. Es decir, el mismo terreno puesto en Villanueva versus puesto en La Cañada, mismas dimensiones, igual de plano, mismas dimensiones y todo, tiene un valor diferente por el entorno socioeconómico que tienes alrededor, por naturaleza. Y esos son las tres características grupos de características que te generan valor de lo que tiene alrededor. Luego están las partes intrínsecas del terreno, que es lo que tienes adentro, que es qué tamaño tiene el terreno. Obviamente, si tienes un terreno pequeño, la incidencia que lo que puedes hacer en ese terreno pueda tener sobre el valor es menor que si tienes un terreno de una caballería de extensión. Topografía, etcétera. Entonces, todos esos aspectos puestos todos en conjunto son los que te generan valor. Ahora, lo que es interesante para un desarrollador es entender cómo puedo incidir en las cosas que sí puedo incidir para aumentar las probabilidades de valor. Justamente basado en eso, y hablando del argot de fútbol, que solo El Salvador sigue en la lucha por el Mundial, Guate ya quedó fuera, paso con don José Villarreal, que también su selección, aunque perdió con otro no era penal la semana pasada contra Estados Unidos, se la dejaste picando en el área, José, porque basado en lo legal que ya nos habló Diego, José, basado en los conceptos de location, el entorno inmediato, lo intrínseco, lo externo, ¿cómo puedes ayudar tú desde esta plataforma a que pasemos de ser un terreno a que sea un proyecto? Que ese es justamente el vínculo que queremos poder plantear. Sí, hola a todos, buenos días. Oigan, déjenme darles mi interpretación de cómo leemos nosotros los casos de negocio. Nosotros creemos que cada día un caso de negocio inmobiliario tiene que ver en todo lo que dijeron, ¿no? Haz un due diligence básico para saber que tienes el uso de suelo, voltea a ver los vecinos, obviamente alineado con ustedes. Pero en nuestra forma de trabajar, nosotros creemos que un caso inmobiliario tiene otros elementos además de los ya mencionados, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? El poder visualizar cuál es la vocación del terreno para el futuro, no la actual, porque a veces la actual puede contaminar tu visión. Y si estás al lado de un tema negativo o positivo, te puedes quedar con la idea de que su vocación es solo eso. Y no, yo creo que todas las ciudades y todas las zonas
tienes que visualizar para dónde van y qué es lo que se va a desarrollar y qué se necesita también. Oye, ¿por qué? Les doy ejemplos. ¿Por qué en Monterrey el centro urbano que está a 5 minutos de la ciudad lo abandonamos toda la vida y es el mejor lugar para vivir? Si volteamos a ver lo que sucede, te asusta. Si volteas a ver las necesidades de las ciudades de estar en un lugar plano con una densidad en México le llamamos CUS, capacidad de construcción, de 5 o 10 veces el terreno, está cerca de transporte urbano, empiezas a ver que la población necesita estadísticamente más productos de venta que de renta, y una población joven necesita más producto chico que grande, con mejores áreas comunes, con mejores banquetas, ciclovías. Bueno, estoy yendo una tesis, pero no pude ver a los vecinos solamente, no pude ver solamente el due diligence, tuve que visualizar eso hacia el futuro. Pero eso lo puedes llevar a un caso en Reforma en la Ciudad de México, o a reconvertir un hotel que ya no es su vocación natural, o sacar una escuela porque su ubicación no es para tener una escuela, o lo que nos pasa también muchas veces, el ver temas de extensiones importantes de tierra y ver qué hacemos con ella, qué productos, qué lotes, de qué tamaño, qué casas, de qué tamaño, qué edificios, de qué tamaño, o por qué se necesita un hospital, o por qué se necesita una clínica o consultorios médicos. En fin, el tema es mucho más, va mucho más allá. Hay un tema para nosotros súper valioso, y es que decimos internamente que toda hipótesis de negocio tiene que estar documentada y fundamentada en un tema numérico, no en un feeling y no en lo que yo creo y no en lo que yo pienso. Un tema numérico es: voy a hacer casas, muy bien, ¿de qué tamaño? ¿De qué ticket? ¿En qué absorción? ¿En qué forma de pago? ¿Cuánto se puede consumir este mercado? Casas de $200,000 o $1 millón, no me importa el monto, pero dime de qué tamaño es el mercado. ¿De qué tamaño es el mercado para hacer un hospital? Dime cuánta gente tenemos, en la edad que van a estar en un hospital, y cuál es el déficit o superávit de ese producto para saber si lo incluyo o no. Todo producto tiene que tener una estadística. Esa estadística se vuelve tus productos que vas a generar en el tiempo. Esa generación de productos en el tiempo, en un tema financiero, tiene un juego. Hay productos que tienen un juego de generar liquidez. Hago planeación en un master plan, hago planeación y mi jugada es vender N cantidad de macrolotes o lotes para generar liquidez, y luego me voy a lo patrimonial. En fin, es un juego financiero, porque si yo cambio las piezas, me dan estructuras de capital, o me piden más chequera o menos chequera, o me dan más tasa interna de retorno o menos tasa interna de retorno, o me dan un producto que voy a absorber en 100 años o un producto que voy a absorber en 8 años, ¿sí? Pero de nuevo creo que coincido en todo. Lo que estamos muy casados en esta oficina es: defiende todo en datos, en números, en fundamentos, para que puedas empezar una planeación ya alineada. Planeación es, pues ya contrata arquitectos con esa visión, ya contrata abogados con esa visión, ya sabes dónde te vas a atorar, ya sabes qué estructura de capital requieres, ya sabes cuánto vale tu tierra. Eso es bien importante. Oye, la tierra vale en función al caso de negocio que le pongamos. Esto también, si estamos desarrolladores aquí, esa es la oportunidad también. Algo bien importante es cuando sabes hacia dónde vas. Tú puedes tener una carta opción de un terreno en $1, y cuando corres el modelo te puedes dar cuenta que ese terreno no vale $1, vale $1 con 50 centavos o 2, ¿sí? O medio peso en vez de $1 que tú creías. Igual también te puedes equivocar. Pasar por Oliver de Novens y vengo de vuelta. Al regreso lo voy a hacer al revés, voy a hacer justamente invertido. Voy a terminar con Diego en la próxima ronda, pero Oliver de Novens, imagínense la probabilidad que hubieran 2 Olivers en el mismo panel. En Guatemala era casi imposible, pero bueno, aquí tenemos a 2. Oliver de Novens, hablemos de calidad inmobiliaria, porque en el video vemos
de diferentes tipos de uso de suelo, diferentes tipos de proyectos. Hay proyectos que ustedes han hecho donde ayudan a alguien que ya tiene una propiedad, pero el uso que él necesita ya no es adecuado donde está y probablemente él tiene que moverse a otro lugar y se encuentra otro uso para ese terreno. O sea, hay muchas opciones. Hablemos un poco de ese tipo de proyectos. ¿Cómo ustedes desde Calidad Inmobiliaria ayudan a montar el potencial del negocio basado en mucho de lo que acabamos de escuchar de todos nuestros otros expertos? Gracias, Quique, y buenos días a todos. Tal vez voy a definirlo con la palabra apoyar a ser el brazo desarrollador de otras familias y otros terratenientes. Y lo que nosotros hacemos es, por medio de coordinación de expertos externos y por medio de coordinación de analistas y expertos internos, evaluamos diferentes ubicaciones para poder trasladar, digamos, en el caso que dices, una fábrica de la ciudad o una bodega, un centro de distribución. Buscamos cuál es su mejor ubicación para trasladarse y después le costeamos esa nueva ubicación, ese nuevo centro de distribución, y en paralelo le corremos un business plan o un plan de negocios para que entendamos cuál es el best and high use de esa propiedad, para que entonces después ellos puedan tomar decisiones asertivas de cómo desarrollar ese proyecto. Si ese proyecto no se requiere, no se cuenta con el capital para desarrollarlo, entonces estamos empezando a dar los pasos para unificar capital con estas oportunidades de negocio. Pero un poco dándolo en resumen por el tiempo, Quique, porque esto es un tema tan largo, lo que nosotros ayudamos a los terratenientes y a otras familias es ser un coordinador para ellos, juntarlos con los mejores especialistas, donde podamos concluir cuál es el mejor uso del desarrollo para esta propiedad y entonces lograr un proyecto exitoso donde cada quien logre sus metas de real estate para su empresa. Entonces, es acompañarte y asesorarte a esos pasos correctos y que te sientas acompañado de las personas correctas y que no lo hagas pulverizado, ¿verdad? Que es lo que muchas veces encontramos, que alguien empieza por arquitectura o empieza por un estudio de mercado y después no saben cómo concluir o a dónde irse y tienen que hacer reprocesos y gastar de más. Entonces, es vernos como ese consolidador y ese brazo desarrollador. Voy a empezar ahora en el orden inverso. Voy a terminar con Diego en esta siguiente ronda, pero después sí, de todos modos voy a regresar contigo, Oliver Renovens, para cerrar un poco las conclusiones. Y solo les voy a pedir ahora, quienes nos están escuchando y viendo, hay una sección ahí para preguntas. Nos pueden ir anotando, hay algunas preguntas que tengan y cuando lleguemos a esta etapa les voy a trasladar las preguntas a los panelistas. José, ¿cómo logramos entender? Porque una cosa es que yo tengo un terreno y me ayuda Oliver Renovens y generamos el proyecto y vamos a transformar el uso. Pero resulta ser que quiero inversionistas. Quiero poder tener a alguien más, un tercero, que venga a invertir con nosotros, ya sea como aliado, como socio, como comprador del proyecto y me quedo como socio minoritario. Hay una serie de opciones. Expliquemos un poco qué opciones son y qué busca un potencial inversionista. No el terrateniente actual, no el dueño del posible proyecto, pero alguien que tiene plata o Bitcoin, que vamos a hablar con Diego acerca de los Bitcoin también, alguien que tiene plata y quiere invertir en algún tipo de proyecto, ¿qué busca? Oigan, mira, déjame tratar de resumirlo. Yo creo que hay dos caminos y los que me conocen, esto lo saco muy seguido. El camino del desarrollo hay old school, tercermundista, y aunque nos duela, porque a mí también me duele el término, o un desarrollador o desarrollo mucho más sofisticado. Yo les voy a decir cómo aprendí el negocio y creo que muchos lo hemos aprendido así. Yo aprendí a hacer edificios vendiendo papelitos en un fideicomiso, por más simplón que se escuche, pero es la realidad. Mucho del desarrollo en nuestros países, no importa si son bonitos o feos arquitectónicamente hablando, son a la antigüita, ¿sí? Muy, muy, muy simples, hacen un caso de negocio, no se ve el modelo, vendo papelitos en preventa de oficinas o departamentos y con eso construyo. Ahí hay muchos modelos. Yo creo que el 95% de nuestros países todavía se desarrolla así. Ok, a mí no me gusta honestamente ese desarrollo. Nosotros aprendimos que hay un idioma totalmente distinto. Y
Y en ese idioma distinto hay como escalones. Les voy a decir un par de escalones. Todo inversionista un poquito sofisticado no le interesa comprar un departamento, una oficina para tener su patrimonio. Un inversionista un poquito sofisticado, ¿qué va a preguntar? ¿Cuál es la estructura de capital? ¿Qué TIR vamos a hacer? ¿Qué patrimonio vamos a hacer? ¿Ese patrimonio a qué cap rate lo vamos a vender? ¿En qué año lo vamos a vender? ¿A qué múltiplo de capital estamos invirtiendo o buscando invertir? Ese socio o ese inversionista es alguien que sabe más, pregunta más, pero también es un inversionista que tu riesgo no está en un tema de preventas, son temas de riesgos distintos. Yo he visto en el camino también morir a muchos que su modelo es prevender y en el camino se caen las ventas por algún caso y se pierde hasta la camiseta. Un tema de atraer socios de capital es distinto. Los socios de capital pueden ser también de otros tamaños. Un fondo de capital internacional, americano, mexicano, fibras, secades, aseguradoras, fondos hay muchos y la realidad es que no todos los desarrolladores hablan ese idioma, ¿sí? Ese idioma sofisticado, tanto para un family office, para un fondo, para un banco, y yo creo que, perdón. Ustedes justamente hacen es ayudar a encontrar esos matches, a encontrar para el tipo de proyecto que tú tienes, con las limitantes de participación que tú quieres tener. ¿Quiénes posibles inversionistas les interesan este tipo de proyectos? Hay otros que te dicen tiene que ser un proyecto mucho más abierto y que yo tenga control para yo poder entrar. O sea, hay distintas modalidades de inversionista, pero también tú tienes que poder saber adecuarte y eso es lo que ustedes les ayudan. Sí, pero lo primero es cómo haces un caso de negocio y un plan de negocio. Cuando es un caso de negocio, llegas a una estructura de capital que los elementos son terreno y chequera y deuda e ingresos de operación, pero me quedo en terreno y chequera. Y en función a eso, sabes a quién debo invitar, cómo debo invitar, pero siempre con un ángulo de no un modelo de preventa old school. Déjame, Pepe, voy a saltar a Oliver porque todas las preguntas que tengo casi que son para Oliver Hartleven, pero voy con Diego porque quiero vincularlo al tema del potencial socio o inversionista, Diego, con la forma legal. O sea, ¿qué tipo de modalidades legales, en todo caso, hay en nuestra región, en El Salvador y en Guatemala, para potenciales alianzas, sociedades, asociaciones, fideicomisos, lo que tú me quieras decir? Y de ahí métete por ahí en la inclusión del tema de que van a pagar en Bitcoin, ya que en El Salvador ya es de curso legal la moneda. A ver, Diego. Bueno, mira, la realidad es que, como bien lo dijo José, la forma de invertir está única y exclusivamente limitada por tu capacidad de inventiva, ¿verdad? Obviamente cada una de las jurisdicciones tiene un marco legal al que tienes que hacerle caso, pero todas las estructuras de inversión te permiten en las jurisdicciones donde el marco legal es el más tradicional, te permiten ir subiendo en niveles que haga viable que en niveles más altos, inclusive sacando entidades holding o fideicomisos en el extranjero o fondos de inversión, en niveles más altos puedas crear todo este marco contractual de inversión, de financiamiento, de estructura, etcétera, etcétera, que sea que tenga una buena inventiva. Es decir, no hay que limitarse a trabajar dentro de la caja, tienes que buscar siempre cómo trabajar fuera de la caja, y para eso es que necesitas al tipo de asesores legales, técnicos, financieros, etcétera, etcétera, que José bien mencionó. Las estructuras de inversión son muchas, es cierto, hay inversionistas muy tradicionales que quieren tener el apartamento, la casa de playa, la casa, la finca o
o el comercio en un centro, el local en un centro comercial, que son los más tradicionales, pero también hay aquellos que les interesa tener un portafolio de inversiones, ser dueños de un pedacito de muchos inmuebles, ¿verdad? De un fondo de inversión inmobiliaria. Pueden realizar inversiones a través de figuras jurídicas que no sean necesariamente una compraventa, puede ser un arrendamiento financiero, ¿verdad? Puede ser dueño de acciones, inclusive ser minoritario no debería ser un problema para tener valor en tu inversión si cuentas con un acuerdo de accionistas que te permita que el valor de tu acción como minoritario sea tan valioso como el valor del mayoritario. La diferencia es que tu porcentaje es menor y que obviamente tu ganancia va a ser proporcional a tu porcentaje. De participaciones o tienen los temas de acciones de sociedades, porque incluso en nuestros países hay muy poca posibilidad de defender al accionista minoritario. O sea, sí, pero nuevamente hay posibilidad porque nuestros países son suscriptores, casi todos, y no por decir todos, de convenios que permiten el arbitraje internacional, que te permiten ir a otros foros a defenderte, y normalmente pues eliges ese tipo de foros. Muchas veces quedarse con el tema tradicional en tu país te va a poner muchas limitantes, aunque sí debo aclarar que nuestros países han ido avanzando en legislación que es apta para inversionistas. Ya tenemos el tema de fondos de inversión, ya tenemos un gran desarrollo en materia de el mercado primario, el mercado secundario, de bolsa de valores, etcétera, etcétera, y ya hay forma de invertir en este tipo de proyectos, inclusive en proyectos de infraestructura, PPA, asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, hay varios esquemas a los que puedes llegar. Ok, cortar rápido para hacer las últimas dos intervenciones de los dos Olivers. Lleva menos de 11 horas de haber sido aprobada la ley de Bitcoin en El Salvador, pero ya existe la lógica de que ya es una moneda de uso legal en El Salvador, aunque contablemente te obliga a convertirlo en tu contabilidad siempre a dólares, que es la moneda oficial que usa El Salvador. Solo cortito, ¿qué impacto potencialmente tiene en transacciones, legalmente hablando, el tema de incorporar transacciones en Bitcoin? Mira, yo creo que más bien el tema de que se haya legalizado lo que va a obligar a nuestra jurisdicción como El Salvador es a tratar de conocer un poquito más sobre el tema del Bitcoin. Ya se hacían negociaciones, incluso inmobiliarias, en materia de Bitcoin. Antes de entrarnos al webinar, estuvimos conversando contigo, que ya muchos inversionistas habían adquirido propiedades, especialmente con fines turísticos, utilizando Bitcoin, porque el vendedor de la propiedad aceptaba Bitcoin como un bien de cambio. ¿Me entiendes? Como una unidad de cambio. Recuerda que el Bitcoin, antes de ser moneda de circulación legal aquí en el país, que somos el primer país que lo tenemos, se manejó como un bien intangible que tiene valor. Es lo mismo que yo te diga, yo te acepto oro a cambio de mi propiedad, o yo te acepto diamantes, o yo te acepto aguacates. Es decir, es un bien con valor, ¿me entiendes? Sin entrar a hablar de su volatilidad, etcétera, etcétera, es un bien con valor que ha podido ser utilizado para adquirir. Antes se le llamaba permuta porque era el cambio de un bien por otro bien. Ahora no, ahora es moneda aquí en El Salvador, y eso va a abrir muchísimas oportunidades a inversionistas que son disruptivos y que entienden hacia dónde va el futuro, ¿verdad? Los todos usaban pepitas de cacao, ¿no, Diego? Así que bueno. Claro, antes, o sea, estás facilitando el mercado, ¿no? Antes, si el tema era de permuta y tú necesitabas comprar carne y lo que tenías eran bananos, si el que te vendía la carne no quería bananos, pues no comías carne, ¿verdad? Ahora tienes más opciones. Simplemente en El Salvador nos mantenemos dolarizados, pero ahora tienes la opción del Bitcoin también. Aunque también antes teníamos otras opciones como aceptar euros, aceptar yuanes, aceptar acciones. Incluso, oye, te vendo un terreno por acciones de Microsoft, es perfectamente válido. La diferencia está en que ahora que está legalizado como moneda, Bitcoin no va a tener los impactos tributarios que tiene otro tipo de transacciones denominadas permutas, en donde pagas en especie en lugar de pagar con moneda. En el tema de ganancia de capital, de pérdida de capital, va a tener ciertas ventajas en ese sentido. Y además lo vas a poder tener en tus estados financieros, por supuesto, convertido a dólares, pero como parte de tus activos.
déjame ir con Oliver Harleven antes de cerrar con Oliver Lenowens y entrar a alguna, porque ya estas son preguntas. Yo voy a plantear que ya Oliver, son preguntas. Juan Carlos Maldonado hizo varias, pero que las resumo en esta. Dice, ¿la municipalidad tiene un plan maestro realmente del ordenamiento de la ciudad o por cuello yo puedo hacer lo que quiera? A ver, don Oliver. La lógica de una normativa de ordenamiento territorial, más allá del nombre ordenamiento territorial, es generar las reglas claras y transparentes para todos. En suma, tiene que ver con certeza. Y en realidad el objeto de hacer una normativa que fuese lo más transparente y certera posible es generar ese mismo, como le llaman los gringos, level playing field, ese campo de juego igual para todos, donde todo el mundo tiene la misma información, donde las barreras a la información o acceso a la información o aprobaciones en algunos casos en ciertas municipalidades, ¿verdad?, se quedan eliminadas. Ese es el objeto de esto. Pero me gustaría hacer una observación general a todo lo que hemos platicado hoy. Si miran todo desde las distintas perspectivas, tiene que ver con maximizar oportunidades con nuevos actores, nuevos socios de capital, etcétera, y minimizar riesgos. Porque al final de cuentas ese es el juego inmobiliario, es cómo podemos maximizar oportunidades y minimizar riesgos. Tenemos que minimizar el riesgo legal, Diego habló de eso. Tenemos que minimizar el riesgo financiero, Pepe habló de eso. Tenemos que minimizar el riesgo de ejecución. Tenemos que minimizar el riesgo intrínseco del sitio, que es donde entran los diseñadores como nosotros, ¿verdad? Entonces esto en conjunto es interesante y me gustaría jugar a ser el abogado del diablo aquí con Pepe. Te voy a hacer una pregunta yo, disculpa Kike, pero hablaste un montón de todo tiene que estar basado en números, en cifras, etcétera, y yo coincido 100%. De hecho, hacia ahí es donde el diseño urbano se está guiando en lo que yo trabajo. Pero siendo abogado del diablo te preguntaría, bueno, ¿y todo se puede cuantificar? El mundo no está cambiando hacia ser un diferenciador del proyecto, el vender la experiencia urbana, o en términos, digamos, del sector público, en calidad de vida. ¿Cómo cuantificas calidad de vida? Al final de cuentas, o para ponerlo en términos de social media, ¿verdad? ¿Cómo haces los proyectos instagrameables? ¿Sí? Para ponerlo en lo más superficial posible. La experiencia es tremendamente importante. Hoy en día ya no es oficina, no es igual a oficina, y lo vimos con los ejemplos de calidad inmobiliaria, ¿sí? Es decir, tienes que diferenciarte, y eso es a través de la experiencia y de lo que le provees a los usuarios, a los visitantes, a los residentes de tu proyecto. Entonces, ¿cómo cuantificas eso? Oye, ahí te va. Un edificio o un plan maestro, hay temas que es muy medible, y es un tema de la capacidad de consumo del mercado. Sí, yo sé que en Monterrey, en mi ciudad, hay una capacidad de compra de X departamentos o casas en un ticket de $500,000. Si ofrezco más, no se va a vender. Si ofrezco más, no se va a colocar. Esa estadística es fácil de entender, es difícil llegar a esas conclusiones, pero es fácil de entender. Siempre hay un tamaño de mercado, ¿ok? Ahora bien, tú puedes hacer que ese mercado o esa hipótesis tuya, el precio suba un porcentaje o baje de acuerdo a la calidad de proyecto. Yo soy de la opinión, y en la oficina también, que es más negocio hacer las cosas bien que mal. Entonces, si yo traigo un arquitecto de renombre a mi proyecto, traer el nombre puede representar, sí, un costo un poquito adicional, pero la experiencia y calidad de vida y calidad de diseño también va a tener un efecto directo en el precio. Eso es medible. Es un dato, es el número. La experiencia de vida vende, la experiencia de vida me hace vender por arriba del mercado, la experiencia de vida me hace vender o rentar más rápido que el mercado. Entonces, sí es medible, la verdad es que es estadística. No puedes asegurar que eres el amo y señor de los datos, pero estadísticamente, financieramente, en flujos de efectivo, sí puedes decir,
va a subir en este sentido. Hay mercados de mercados. Te lo pregunto así porque me hacen una pregunta de ese tipo. Giselle Rivera hace una pregunta en ese sentido. ¿Cómo sé yo ese potencial de absorción? Mientras más específico, mientras más diseñado para un nicho de mercado en particular, más limitado es el mercado al que voy a acceder y la competencia probablemente es más fuerte. Mientras más amplio sea el mercado, más grande sea el mercado, potencialmente tengo más certeza de pegarle de alguna forma a la absorción más rápida. ¿Cómo medir el nivel de riesgo al que estoy dispuesto a entrarle? Si quiero un proyecto de bajo riesgo, con bajo margen, pero de alto volumen, versus un proyecto tal vez con márgenes más amplios, pero el riesgo es mayor porque el tiempo de absorción puede ser mayor. Sí, oigan, esto se ve en, le llamamos nosotros, son tableros. Imagínense que estamos jugando con un tablero, y así literalmente es. Tú tienes, voy a poner un ejemplo muy simple. Oye, mi edificio, muy simple, un edificio de 10,000 metros cuadrados. Yo lo puedo ver en venta en un producto generalista. Departamentos de 150 metros cuadrados, una absorción X, una capacidad de desarrollo, una necesidad de capital, y me va a dar una utilidad. Ahora bien, yo puedo hacer una mezcla. Hoy los voy a hacer en renta los departamentos. Me va a pedir más capital, voy a vender el portafolio ya que esté maduro en otros años, me va a pedir obviamente más chequera y me va a dar un resultado X distinto. Puedo hacer un mix. Estoy hablando del mismo edificio. Oye, ¿qué pasa si hago la mitad en venta y la mitad en renta y el comercio en venta? Oye, ¿qué pasa si los hago oficinas en renta? Híjole, me va a pedir más cajones de estacionamiento y lo hago como patrimonial. Es el mismo volumen. Como grupo aquí de desarrollo, es el mismo volumen. Y ninguno es bueno ni mal. Uno nos va a dar una TIR muy alta, una utilidad muy baja, porque fue old school de venta. Uno me va a dar una utilidad muy alta, pero una TIR mediana, porque lo hice de renta y me quedé con el producto más tiempo. A lo que yo voy es que todo modelo depende de qué puedes jugar. De caja permanente de largo plazo tienes un modelo. Si quieres un retorno rápido y sacar activos y salirte del negocio es otro modelo, y la mezcla de esto va a depender de tus inversionistas y de tu proyecto. Creo que primero depende de ti, o sea, de ti como piloto, de todos los que estamos aquí. Como piloto tienes que decir, me voy a casar con esta tesis. Casándote con esa tesis, digo, voy a invertir, bueno, voy a invitar socios. ¿Qué tipo de socios? Uno grande, muchos chiquitos. Lo que decía Diego es muy válido. Tu modelo de negocio puede ser sofisticado, pero yo puedo invitar, no un fondo de inversión, puedo hacer invitaciones de $500,000 a mi proyecto multimillonario y los cuido, los protejo como si fueran socios de una empresa. Hay estrategias y candados y protecciones, pero si ven, todo se centra en una teoría de que nuestro trabajo primero es encontrar el mejor modelo. Segundo, ser diferente a los modelos tradicionales con los cuales yo aprendí también. Vender papelitos en departamentos, esos no son inversionistas, esos se llaman clientes. Se nos olvida a veces, esos no son inversionistas, nunca han sido y nunca lo serán. Ese es un cliente que llegó en fase cero y le necesité vender unos metritos bien baratos. Eso no es ningún inversionista. Así como compra un apartamento, te compra otro activo. O sea, no es... Un socio de proyecto es distinto, totalmente distinto. Solo con Diego, una última con Diego antes de cerrar ya con Oliver. De nuevo, es que nos extendimos un poco, pero interesante las preguntas. Juan Carlos Maldonado hace una pregunta muy amplia que tú más o menos la entendiste, Diego, pero dice, ¿cuál es la figura legal más apropiada para gestionar mis bienes inmuebles? Hablando desde el punto de vista fiscal, certeza y cumplimiento. En ese sentido te voy a contestar, no existe la figura legal más apropiada de forma genérica. Esto es un traje hecho a la medida. Si tú vas donde un asesor legal y te vende un traje, así como vas a un almacén, a Target o a cualquier otro lugar a comprar algo, una ropa,
pues así como te puede quedar bien, te puede quedar apretado, te puede quedar flojo, te puede ver mal, etcétera, etcétera. Igual en el área legal. Si tú vas a un asesor y te hacen algo de cajón, algo de que es una estructura, esta estructura yo se la he hecho a todos mis clientes, ahí empezaste mal. La estructura legal apta para ti como inversionista es la que te quede a medida. Hay estructuras legales más grandes ya existentes en donde tú como inversionista solo llegas y te sumas, o sea, te adhieres a la estructura legal ya existente. Eso está bien, también puede ser, pero si tú quieres una estructura legal propia porque va a ser un desarrollo de inversión que tú vas a empezar desde cero o porque ya tienes un portafolio de inmuebles que quieres meter en esa estructura, entonces va a depender mucho de tus propias características y tus propios objetivos el traje a medida que se te haga para esa estructura. Entonces no existe la respuesta de que esta es la mejor estructura, ¿verdad? Hay muchísimos vehículos especiales que se pueden utilizar, fideicomisos, intereses privados, sociedades anónimas, LLC. Tu nacionalidad, tus múltiples nacionalidades pueden cambiar completamente el tipo de estructura que tienes, el tipo de administración tributaria que a ti en donde tienes que pagar impuestos, si eres de Estados Unidos, o si eres italiano, si eres español, o si eres salvadoreño, o guatemalteco, etcétera, etcétera, va a ser completamente distinto. Y no solo eso, a la hora de llegar, si tú tienes múltiples nacionalidades, o tan solo 2 nacionalidades, pero tu hijo tiene otra, por ejemplo, y además quieres crear una estructura que tenga una facilidad en heredarle esa inversión, no vas a necesitar contactar a un abogado. A lo mejor vas a necesitar contactar 2 o 3 en diferentes jurisdicciones y con pleno conocimiento fiscal, y a lo mejor vas a necesitar tener un contador, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que sea la inversión que tú necesites y tus propias características personales y las características personales de tus socios, esa será la estructura que habrá que tener. Solo una cuestión más. Ninguna estructura es blindada. No existe la estructura que te diga, aquí no te va a pasar nada, ¿verdad? En toda medida se pueden buscar eficiencias fiscales, pero por supuesto que esa es mala palabra para cualquier fisco. Decirle que estás haciendo una eficiencia fiscal es como decirle que no quieres pagar impuestos, y no es cierto, no es lo mismo. Entonces, todas las figuras pueden ser defendibles frente a la administración tributaria, pero ninguna es 100% blindada. Eso es lo primero. Y lo segundo es, una sola figura para varios socios no necesariamente va a cubrir el 100% de las necesidades de cada uno de los socios en individual. A lo mejor a uno le cubre el 80%, al otro el 90%, al otro 100%. Siempre habrá alguien que esté en mejor posición. Okay. Oliver, entonces cerremos. Lisette hizo un par de preguntas que te las planteo para que eso te sirva un poco para mostrar en qué puede apoyar justamente Calidad Inmobiliaria y este consorcio. Dice, si tengo un terreno, ¿cómo saber si es propiedad para un desarrollo de vivienda u otro uso? ¿Y qué es lo primero que tengo que saber sobre mi propiedad para decidir hacer un proyecto? Mira, yo te la devuelvo bien fácil, que se junten a tomar un café con nosotros, que vengan a la oficina, los visitamos y empezamos a ver, a conocer el terreno y rápidamente podemos ir viendo ideas, pero al final del día, si este es un terreno que ya está en un área comercial, ¿verdad? Porque también, Quique, creo que ayer hablamos de una propiedad en Weber y metida en la montaña, pues ahí tal vez todavía no es el momento de hacer un desarrollo, pero si tu propiedad ya está cerca de un municipio, de un poblado, ya está cerca de una carretera con tráfico, entonces creo que esos indicadores son importantes y juntémonos, platiquémoslo y les hacemos una propuesta para poder hacer una asesoría y un business plan, ¿verdad? Que realmente esa es la mejor forma de verlo, pero tan simple como juntarnos media hora en un Zoom, vemos el terreno en Google Earth y podemos platicar desde ahí y de ahí siguientes pasos en reuniones. Ahora me gustaría adicionar un tema pequeño, que es pequeño pero grande, que es lo que se puede hacer en un terreno está directamente relacionado con la extensión del terreno. ¿Por qué? Porque si es un terreno relativamente pequeño, qué sé yo, de 20 por 40 metros, es claro y está muy en la incidencia de lo que tiene alrededor. Pero cuando se trata de un terreno grande, de varias manzanas o decenas de manzanas o aún más grande, entonces hay una oportunidad
de pensar un poco más grande también. Y ahí una de las cosas que nosotros nos gusta hacer es comenzar a entender cuáles son los usos anclas adentro de los terrenos grandes, cuáles son los usos complementarios de esas anclas y cuáles son los usos que llamamos los usos filler, que son usualmente residencia o industria, algo que ocupa bastante territorio, porque los usos anclas obviamente solo llegan a, imagínense un hospital, una universidad o un shopping mall, solo ocupan una cierta área. Entonces, lo que se puede hacer en un terreno depende directamente de la escala también del terreno. Es decir, entre más grande, más oportunidad de incidir, en realidad generar círculos virtuosos adentro del terreno propiamente dichos, mientras que si es pequeño, pues obviamente la cantidad y variedad de lo que se puede hacer en el terreno está limitada. Gracias, Oliver L., Oliver H., Pepe y Diego. Cierro respondiendo 2 preguntas que permiten llegar a hacer el cierre de la conversación que estábamos teniendo. Una es de Carlos García y la otra es de Luis Espilari. Luis Espilari plantea acerca de la certeza en el largo plazo por la situación política de nuestros países. Y aquí hay 2 temas que tenemos que poder entender, y lo vinculo con la pregunta que hace Carlos García con respecto al tema del nivel de crecimiento de nuestra población, del desarrollo y demás. Voy a vincular las 2. El riesgo existe en cualquier parte del mundo. Varía de qué tipo de riesgo es, pero el riesgo existe en cualquier parte del mundo. Es diferente si yo soy dueño de una empresa que hace software, que me puedo levantar y me voy y me instalo en cualquier parte del mundo. Pero si yo lo que tengo son terrenos que voy a desarrollar en el tiempo para algún uso, el terreno no me lo puedo llevar. Puedo venderlo y llevarme la plata, pero el terreno en sí está en un lugar determinado. Guatemala y El Salvador tienen una diferencia, y no hablo de temas políticos, hablo del demográfico. Guatemala está todavía en un proceso de urbanizarse y en un proceso donde la edad promedio de su población está creciendo. Entonces, el potencial de desarrollo económico de Guatemala es fácilmente 2-3 veces mayor que el de El Salvador, por escala y por la urbanización y el tema que está sucediendo de que crece la población económicamente activa. Dicho eso, ¿dónde va a venir mucho ese crecimiento? En las ciudades medianas o intermedias alrededor del país, en Huehuetenango, en San Marcos, en Xela, en Chimaltenango, Cobán, Puerto Barrios, Jalapa, Zacapa, Escuintla, las áreas portuarias, Puerto Barrios. En esos lugares hay un potencial enorme. Entonces ahí cambia la ecuación. Ahí no es ¿qué voy a hacer con el terreno que ya tengo? ¿Qué terrenos potencialmente hay en esos lugares o quién es dueño de esos terrenos en esos lugares que requiera un potencial inversionista que ya conoce un poco de estos modelos de desarrollo y le podemos agregar valor juntos con los que están acá sentados en el panel, junto con el dueño del terreno, junto con un modelo financiero que pueda hacer más rentable esos proyectos en esas ciudades? Lo que pasó en Guatemala, ciudad, va a pasar en Xela y en esas ciudades en los próximos 15, 20 años. No es una pregunta si va a pasar en esas ciudades. Entonces el potencial de desarrollo económico es extraordinario, es enorme y es independiente del problema político. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí, a pesar de que Guatemala tiene 3 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, El Salvador tendrá 1 millón, 1,5 millones, a pesar de eso, ellos con las mismas remesas que envían a Guatemala, hay un capital que está entrando y esa es parte de esta dinámica. Así que potencial de desarrollo en esta materia, en estos países es enorme, es enorme. Y lo que tenemos que poder aprender es justamente eso, entender que ya no es el proyecto donde yo vengo, agarro mi propiedad y construyo algo que se me ocurrió, porque eso en el largo plazo no va a funcionar cuando lo multiplicamos por N propiedades en la ciudad. No le va a funcionar a la ciudad, no le va a funcionar al país y no le va a funcionar a usted, inversionista, porque el proyecto se quedó corto del mayor potencial que pudo haber tenido, haciéndolo de una forma distinta. Entonces, de alguna forma, esto le responde un poco a Luis con respecto a eso. Expectativa política, mire, la perspectiva es que demanda para usos de suelo, vivienda, comercio, industria, en estos sectores hay enorme y va a seguir creciendo. Y va a depender un poco de estrategias como la que está haciendo Bukele con el tema de Bitcoin y Surf City y cosas de ese tipo. Va a atraer inversionistas distintos al inversionista tradicional que está jalando a alguien como Guatemala. A Guatemala viene Lala a montar una planta porque el mercado lo amerita. A El Salvador tal vez no llega Lala, pero va a tener tiendas donde venden Lala en El Salvador y va a necesitar comercio.
dónde poder vender los productos de la ALA en El Salvador. Esa es un poco la dinámica, va a seguir sucediendo y los próximos 15 o 20 años van a ser de un extraordinario movimiento en el mercado inmobiliario en todas las ciudades intermedias de la región. Así que yo un poco hasta ahí lo dejo, agradeciéndoles a los panelistas, agradeciendo a Orange Investments y a Calidad Inmobiliaria la oportunidad de compartir con ustedes. Traté de responder la mayoría de las preguntas que había aglutinándolas, pero al final, pues un poco por ahí se las dejo. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes por haber participado como panelistas también. Gracias, Kike. Gracias, Kike. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, un gusto. Sí, muchas gracias a todos por haber participado, a ustedes expertos por brindarnos esta valiosa información. Que tengan buen día a todos.